Hola, hola mis niños de grado cuarto, bienvenidos a su clase virtual de sociales. Esta vez para aprender un poco más sobre la revolución y proceso de independencia en Colombia. Muy atentos, por favor. El proceso de independencia de nuestro país fue muy extenso y estuvo influenciado por causas externas e internas. Las causas externas fueron la revolución industrial, por ejemplo, que fue donde se reemplazó el trabajo manual y artesanal por la producción con máquinas, lo que puso muy furiosa a la población de Inglaterra y Francia, quienes se rebelaron durante el siglo XVIII. Otra causa fue la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII. Donde Inglaterra les puso también más control e impuestos, lo que los llevó a independizarse. Otra causa fue la Ilustración, un periodo en el que se habló mucho sobre la cultura, se analizaron las circunstancias para obtener más conocimiento. Y esto los llevó como a abrir su mente ante los cambios. La invasión de Napoleón Bonaparte a España a comienzos del siglo XIX. Napoleón quería apoderarse de Francia y luego de toda Europa y empezó también invadiendo Portugal. Todas estas situaciones externas fueron de conocimiento en América. Todos estos acontecimientos que surgieron durante los siglos XVIII y XIX, pues fueron grandes acontecimientos en el mundo que llegaron a oídos de Europa y de América del Norte, quienes empezaron a ver la vida de las personas de forma distinta, a analizar mejor las cosas y a tener nuevas ideas políticas sobre cómo constituir una república, una democracia con derechos ciudadanos. Es así como aparecen las causas internas de la revolución. Aparece la Declaración de los Derechos Humanos en 1793, cuando Antonio Nariño tenía apenas 28 años. Él fue quien tradujo los derechos humanos del hombre y del ciudadano y los dio a conocer en la Nueva Granada, lo que causó toda una revolución porque nadie conocía de esto. Entonces los puso a pensar de una forma diferente, a pensar en que ellos tenían derechos. Y al pobre Nariño, pues esto lo llevó a la cárcel, porque no le convenía al poder español que la gente del común se enterara de esto. Otra causa fue la discriminación política, pues los criollos se sentían muy molestos porque a pesar de que gozaban de algunos privilegios, pues no eran tenidos en cuenta en los cargos políticos. Además de esto, se realizó la expedición botánica, donde el rey de España, Carlos III, interesado en conocer los recursos naturales de sus colonias, creó la expedición botánica que dirigió José Celestino Mutis. Esta expedición permitió conocer no solo al rey de España, sino a mucha gente la gran riqueza en biodiversidad que tenía nuestro país. Los altos impuestos también fueron una causa porque la gente se molestó mucho y España ponía esos impuestos más altos en América porque ellos estaban pasando por una gran crisis, pero los americanos no querían aguantarse esta situación. Es así como cuando España puso un edicto donde subía los impuestos, aparecieron criollos como Manuelita Beltrán, quien rompió el edicto e incitó a la gente a que se rebelara contra el gobierno. Así como otros grandes criollos y rebeldes de la época que también empezaron a generar una discusión en torno a este tema. De esta manera, la independencia, como vimos, sí fue un proceso muy largo.
que se puede mencionar como en el transcurso de fechas importantes como la rebelión de los comuneros en 1781, la crisis de la monarquía española en 1808, el grito de independencia el 20 de julio de 1810, el periodo de la Patria Boba entre 1811 y 1816, la campaña libertadora en 1819, la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, la Gran Colombia, la conformación de la Gran Colombia en 1821 y la disolución de la Gran Colombia en 1830. Digamos que este puede ser como un resumen del proceso, pero lo cierto es que este proceso fue algo más complejo. Para entenderlo vamos a observar el siguiente video. A veces quisiéramos que saber de historia fuera tan puntual como las respuestas de quién quiere ser millonario. ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? A. 1823, B. 1810, C. 1819. Pero lo cierto es que para esta pregunta en particular hay que responder todas las anteriores y algunas otras más, porque acontecimientos históricos tan grandes como el nacimiento de una nación independiente no suelen limitarse a una guerra y a un héroe. La independencia de Colombia fue un proceso, tomó por lo menos 13 años y no fue cosa solo de colombianos contra españoles. Una mala caricatura es creer que en 1810 todos los colombianos gritamos ¡No más España! Y que en 1819 en la batalla de Boyacá por fin logramos la victoria nacional. Falso y falso. De hecho, el llamado Grito de Independencia del 20 de julio dejó un acta en la que se seguía declarando fidelidad al rey. Sí, lo que ocurría en ese momento era esto. Napoleón Bonaparte se había tomado España, despojó al rey Fernando VII de su trono, a nuestro rey del momento. El pretexto era entonces formar un gobierno autónomo pero que desconocía la autoridad francesa. Por eso esa paradójica primera declaración de independencia. Y ahí no terminan los matices. Entre el 14 de junio y el 18 de julio de 1810, Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Mompox crearon sus propios gobiernos, entre comillas, independientes. Es decir, antes de ese bogotano 20 de julio que hoy conmemoramos todos los colombianos como Día Nacional. Es más, la primera ciudad en borrar las comillas fue Cartagena, el 11 de noviembre del año siguiente, cuando se declaró solemnemente a la faz de todo el mundo, Estado libre, soberano e independiente. De verdad, verdad, sin corona, ni España, ni nada. Y otros después hicieron lo mismo. Pero claro, no era suficiente que la gente de la Nueva Granada, como se llamaba esta tierra en aquel entonces, dijera que se iba a gobernar solita. Después de que España pudo quitarse a los franceses de encima, mandó en 1815 a Pablo Morillo, con todo un ejército, a recuperar lo que creía suyo. Y hubo muchas guerras y fusilamientos. 4 años después, el 7 de agosto de 1819, saldría victoriosa una campaña libertadora que arrancó en los llanos de Arauca y Casanare y terminó en Boyacá. Esta fue la verdadera independencia, pero del centro del país. Otras regiones y ciudades importantes como Pasto, Popayán, Santa Marta, Cartagena y Riohacha o seguían fieles al rey o estaban dando la pelea, y finalmente se liberarían cada una en su momento en guerras que llegaron al menos hasta 1823, cuando el triunfo del almirante Padilla en la batalla naval del lago de Maracaibo puso fin a la amenaza española en el Caribe y selló la independencia de Venezuela. Entonces, así vemos que las fechas no fueron solo dos, sino que hubo un proceso de varias guerras y en distintas regiones. Sin embargo, la historia todavía es más compleja, pues parece que, en todo caso, estuviéramos hablando de colombianos contra españoles, pero sería más preciso hablar de patriotas contra realistas, es decir, los que querían una patria independiente contra los que se mantenían fieles al rey. Y ese es un cuento muy distinto, porque realistas no eran solo los españoles, entre ellos también había criollos, indígenas y esclavos, porque encontraban mejores condiciones para ellos bajo el mando del rey. Y del otro lado, de los patriotas, por supuesto, había criollos, indígenas y esclavos, pero se les sumaban extranjeros, ingleses, franceses e incluso españoles. Y apenas hasta ahora empezamos a reconocer también el papel de las mujeres que fueron al campo de batalla disfrazadas de hombres, o como voluntarias que seguían a los ejércitos como espías, de costureras, enfermeras o cocineras.
Cada región tuvo sus matices y sus tiempos, sus propósitos y sus combatientes, unos más notorios que otros, algunos quizás enterrados en el olvido. Hace 9 años, en el 2010, celebramos el bicentenario de la independencia de Colombia. Y este año lo volvemos a conmemorar, para recordar que fue un proceso complejo y diverso, como diversas son sus tierras y sus gentes, para hacernos preguntas más allá de las fechas. ¿Qué pudo significar la independencia para un negro esclavizado, para un criollo empobrecido, para un indígena reducido a la servidumbre o para las mujeres que participaron en la revolución? ¿Qué sucedió realmente en Pasto, en Bogotá o en La Guajira? Pero sobre todo, una pregunta muy importante es esta. ¿Qué significa la independencia hoy para la inmensa diversidad de colombianos a 200 años de habernos convertido en una nación en el mundo? Bueno, niños, eso fue todo por hoy. Espero que se respondan esa pregunta. ¿Qué significa para cada uno de nosotros la independencia? ¿Realmente estamos independizados o todavía seguimos dependiendo de muchas cosas materiales o de mucha gente? Analícenlo y continúen practicando con las actividades de la guía. Gracias por todo y no olviden que los quiero mucho, mucho. Adiós.